¿Qué tal? ¿Cómo van? El día de hoy vamos a hablar sobre incumplimiento contractual, tema que en la charla pasada sobre la diferencia entre arras, cláusula penal e indemnización de perjuicios mencioné tangencialmente. Así que, sin más, bienvenidos y empecemos. Para entender lo que es el incumplimiento contractual, necesitamos entender qué es el cumplimiento contractual. Entonces decimos sobre el cumplimiento que es la satisfacción de todas las obligaciones pactadas o acordadas dentro de un contrato. Me hago entender. Teo contrata a Neo para que le pinte la casa. Ese contrato va a ser de 8 días, del 1 de agosto al 8 de agosto. A cambio, Teo le va a pagar 1.000.000 de pesos y se los va a pagar de la siguiente manera. 500.000 pesos el 1 de agosto, otros 500.000 pesos el 8 de agosto. Decimos que Neo cumple el contrato cuando durante esos 8 días que se pactó en el contrato, él pinta la casa para la cual fue contratado. Satisfizo Neo completamente lo que Teo le pidió dentro del contrato. Cumple Teo el contrato cuando le paga 500.000 pesos el 1 de agosto y los otros 500.000 pesos el 8 de agosto. Es decir, Teo satisface completamente la expectativa propuesta dentro del contrato para Neo. Hay cumplimiento del contrato. Y hay incumplimiento cuando no se satisface totalmente el interés de uno o de los dos o de ambos contratantes. Me hago entender. Retomemos el ejemplo. Recuerden que Teo contrató a Neo para que le pintara la casa. Entonces resulta y sucede que dentro del contrato se pactó que la pintada de la casa se iba a demorar 8 días, del 1 al 8 de agosto. Pero Neo no se demoró 8, sino que se demoró 10 días. O Teo le pagó a Neo los primeros 500.000 pesos, que recuerden que en el ejemplo les decía, nos paga el 1 de agosto 500 y el 8 de agosto otros 500. Entonces le paga a Neo los primeros 500 el 1 de agosto, pero no le pagó los últimos 500, los que tenía que pagarle el 8 de agosto. En ambas hay incumplimiento del contrato. En el primer caso, como de todas maneras Neo cumplió, se llama un cumplimiento tardío. Igual es incumplimiento porque no lo hizo en la fecha y en el momento en que se pactó. En el segundo de los casos se llama un cumplimiento imperfecto, porque el acuerdo dice que Teo va a pagar a Neo 1.000.000 de pesos en 2 cuotas. Una el 1 de agosto y otra el 8 de agosto. Ya pagó la del 1 de agosto, no ha pagado la del 8 de agosto. Estamos entonces frente a un cumplimiento imperfecto del contrato, o lo que conocemos comúnmente como un incumplimiento. Cuando las partes se encuentran en esta situación, es decir, cumplimiento tardío o cumplimiento imperfecto, la parte que se allanó a cumplir, o sea, la parte que quiso cumplir, que puso todo de sí para cumplir, o inclusive que cumplió, tiene 2 opciones. Una, resolver el contrato, que significa deshacer el contrato. O 2, dependiendo de la situación,
pedir el cumplimiento del contrato. Cuando solicita deshacer el contrato tiene un efecto jurídico y es que en ese deshacer lo que implica es que lo que se haya dado se tiene que devolver. En nuestro ejemplo no hay forma de devolver. ¿Por qué? Porque esa era una obligación, como llamamos los abogados, una obligación de hacer. Es decir, Neo tenía que pintar y no se puede despintar la casa, ¿cierto? Pero existe otra posibilidad y es que si ese incumplimiento generó perjuicios, bien sea porque haya sido el cumplimiento tardío o bien sea porque haya sido un cumplimiento imperfecto, ese incumplimiento genera perjuicios y Teo, que digamos fue el perjudicado, tiene como probar ese perjuicio, pues puede reclamar lo que llamamos y lo que vimos en la charla pasada como la indemnización de perjuicios. Si dentro del contrato además está establecida la cláusula penal, que recuerden que también hablamos de ella, pues perfectamente Teo, en el caso que nos ocupe, pueda reclamar la cláusula penal. La otra opción, que es exigir el cumplimiento, es una opción que está orientada a cuando el cumplimiento es imperfecto. Hay un incumplimiento, pero ese, como ya los expliqué, hay un cumplimiento imperfecto. Entonces, la parte afectada lo que va a poder hacer es exigir que se cumpla totalmente el contrato. Adicionalmente, si tiene forma de probar los perjuicios, si tuvo perjuicios, si tiene cómo probarlos, la ley, el artículo 1546 del Código Civil, autoriza a que se haga la reclamación de perjuicios. También puede ocurrir que ninguna de las dos personas, ninguna de las partes del contrato cumpla con lo pactado. Me hago entender. Neo, que es quien tenía que pintar la casa en 8 días, se va a demorar 10. Y una cosa que es bastante común, entonces Teo, como Neo se demoró 10 días, Teo no le va a pagar hasta 10 días la cuota que tenía que pagar, recuerden, el 8 de agosto. Hay ahí un incumplimiento recíproco. Frente a ese incumplimiento recíproco, solo hay una cosa que se podría hacer, que no cabe en nuestro ejemplo porque, vuelvo e insisto, no se despinta lo pintado, pero frente a otras circunstancias lo único que se puede hacer es la resolución del contrato y no se puede pedir ni indemnización de perjuicios ni cláusula penal si se ha pactado porque el incumplimiento fue de ambos. La única forma de que se pida indemnización de perjuicios o cláusula penal si ha sido pactada es que haya uno que haya cumplido y el otro que está incumpliendo. Si los dos incumplen, lo único que cabe es que la resolución del contrato. Y la resolución, ya les decía, implica deshacer el contrato devolviendo lo que se haya dado, las prestaciones mutuas si hay lugar. Recuerden, en este ejemplo, como es un ejemplo de una obligación de hacer, Neo tenía que pintar, pues no cabe ni siquiera esa resolución. Como diríamos coloquialmente, les tocó aguantarse el varillazo porque ambos cumplieron. Pero en otros ejemplos, como podríamos decir los contratos de compra-venta, es una situación completamente diferente y es posible solicitar la resolución del contrato. Caso en el cual, entonces, quien compra el bien inmueble, hablemos de una compraventa de bien inmueble, pues devolvería el bien inmueble, pero también el vendedor tendría que devolver el dinero que recibió por esa compra. Así funciona la resolución del contrato y sería lo único que cabría frente al recíproco incumplimiento. Bueno, hasta aquí la charla de hoy. Espero que, como siempre, sea de utilidad, que hayan podido entender la diferencia que hay entre cumplimiento tardío o cumplimiento imperfecto,
En cualquier caso, insisto, ambos son incumplimientos. Si a ustedes o a alguno de sus familiares pues necesita de la asesoría o acompañamiento de un abogado y no lo tienen, recuerden que pueden encontrarme en mi oficina virtual en www.letradosestudiojuridico.com. Pero también recuerden que esta información para nada suple la asesoría o acompañamiento de un abogado. Sin más, hasta una próxima oportunidad. Recuerden suscribirse, dar clic, dedito arriba si les gustó y sobre todo compartir. Buena tarde, hasta una próxima oportunidad.